Bueno, continuamos en esta cápsula. Como lo mencionamos anteriormente, seguimos viendo sobre estos principios sustantivos del carácter estatal del orden penal y podemos decir que el poder abstracto que mencionamos en la cápsula anterior es una atribución pública y es una atribución pública a incriminar la conducta y esto es a tipificarla para fines punitivos y se encomienda al Poder Legislativo la función de sancionar y recaer en el Poder Judicial. También podemos decir que la pretensión punitiva se despliega a través del derecho procesal de acción depositado en el Ministerio Público y entre nosotros existe un monopolio en el ejercicio de la acción penal. Implica que el Ministerio Público resuelva sobre dicho ejercicio una vez que agota la averiguación previa o la fiscalía, primera fase del procedimiento, y también la resolución inimpugnable y se apoya en el principio de legalidad y no en el de discrecionalidad. Por esto se debe ejercitar o la fiscalía debe ejercitar la acción cuando se hayan acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad. No ocurre lo mismo en otros sistemas, ni sucedió así en el México independiente, hasta la Constitución de 1917. El artículo 21 introdujo el monopolio y tal es la dominante interpretación legal, judicial y doctrinal que se halla en este artículo. Por esto existe una tendencia mundial a reducir o condicionar la actividad penal del Estado. Se aconseja la desjudicialización o incluso la desjurisdiccionalización de las decisiones que encausan y concluyen la controversia. La misma tendencia se manifiesta en frecuentes procesos de destipificación. También los hay, por supuesto, la tipificación y en el aumento de hipótesis de persecución por querella o requisitos de procedibilidad equivalentes. En el ámbito adjetivo, la asunción estatal del orden penal se proyecta como necesidad del proceso penal, relativamente tomando en cuenta la autocomposición implícita en el poder de querella y en la facultad del perdón, y por la titularidad de la acción en manos del Ministerio Público, de la Fiscalía. En el campo ejecutivo podemos mencionar que interesa el carácter mixto de los patronatos para liberados y mayormente la subrogación a particulares de la vigilancia de excarcelados, modalidad privada de ejecución penal desconocida en México, salvo en su propio campo. Ahora, también podemos decir que el retiro de la justicia privada se dispone en el artículo 17 de la Constitución y el primer párrafo, cuya redacción no fue variada y por esto fue en la reforma de 1987, y dispone que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Este mandato de alcance general se ve atenuado por la legitimación o justificación de algunos comportamientos. Así, en formas vigentes de la autocomposición y autodefensa, señaladamente en el sistema penal, la legítima defensa y el estado de necesidad. También el artículo 10 constitucional alude a la legítima defensa como ratio de la posesión de armas en el domicilio propio. Ahora podemos hablar de la legalidad y a la cabeza de los principios asegurados por el derecho penal liberal figura el de la legalidad y se reaccionaba a fines del siglo XVII contra la justicia arbitraria. Contra este orden de cosas apareció la pregunta que se formularon por los filósofos y penalistas clásicos sobre la naturaleza del delito. Se resolvería atendiendo a la necesidad y utilidad de las figuras delictivas y de las penas. Tiempo después, los criminólogos positivistas ensayaron una teoría de la conducta ilícita. Se entendió que el delito natural es la lesión a los sentimientos de piedad y probidad en la medida media en que los acepta una sociedad. Los delitos artificiales son crímenes contingentes que aparecen o se suprimen de la ley penal, según lo dicten las circunstancias. Por esto, la legalidad penal se recibe en el dogma nullum crimen, nulla poena sine lege. No hay delito ni pena sin ley que los prevea.
Dicho de otra forma, tipicidad en la fijación de la conducta punible y atribución legal en calidad y cantidad, por lo que hace a sus consecuencias pena o medida. Y esto decaería, sin duda, en un sistema de penas absolutamente indeterminadas. Ahora, sobre el principio de legalidad, el tercer párrafo del artículo 14 constitucional, con antecedente en el de igual número de la Constitución de 1857, estipula que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito del que se trata. De la norma constitucional se sigue el carácter estrictamente legal de la integración judicial, particularmente a través del método analógico, enlazado con el derecho penal, que es un derecho penal totalitario. En otros órdenes también podemos decir que se mueven con holgura diversas fuentes de creación jurídica y no solo la ley. La interpretación se gobierna por el favorecimiento al inculpado, y es el caso de indubio pro reo, también por las proposiciones favorabilia sunt amplianda y odiosa sunt restringenda. Lo primero, por ejemplo, en el caso de excluyentes de responsabilidad. Ahora, también podemos decir que el Código Penal de 1931 no reitera el mandato de legalidad, pero se deduce del combatido primer párrafo del artículo 7. Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. Al contrario, si las leyes penales no sancionan determinado acto u omisión, no existe el delito. También el Código Penal de 1871 reguló esta materia en dos preceptos, artículos 181 y 182, y decía que aquel, conforme a la tradición clásica, pretendía ceñir el arbitrio judicial, y no podrán los jueces aumentar ni disminuir las penas traspasando el máximo o el mínimo de ellas, ni agraviarlas ni atenuarlas sustituyéndolas con otras o añadiéndoles alguna circunstancia, sino en los términos y casos en que las leyes los autoricen para hacerlo. Ahora vamos a quedar en esta parte para empezar a hablar un poquito de la historia del derecho penal, y vamos a hablar o empezar diciendo que las normas penales tienen una larga tradición en México, que se remonta en la época prehispánica. Y durante este periodo, dichas normas no estaban contenidas en leyes como las que hoy conocemos, sino en códices en forma de pinturas, y las cuales posteriormente fueron interpretadas y plasmadas en textos por los cronistas españoles. En la época prehispánica, Tejas Abre nos ilustra sobre los delitos y las sanciones que se imponían en el territorio de la Triple Alianza, México, Texcoco y Tacuba. El aborto voluntario, muerte al delincuente y al cómplice, abuso de confianza y aprobación de tierras confiadas, esclavitud, adulterio, también muerte a los dos autores, asalto, pena de muerte, calumnia grave y pública, la muerte, daño en propiedad ajena, quemar el maíz antes de maduro merecía la muerte. El que mataba a un esclavo ajeno pasaba a ser esclavo del dueño perjudicado, y embriaguez escandalosa o de último grado, salvo festejos o bodas en que había cierta tolerancia. El delincuente era trasquilado en público. También el estupro, muerte, encubrimiento era la muerte, falsificación de medidas, también la muerte, hechicería con consecuencia calamitosa, también se abría el pecho al delincuente, y también podemos decir del homicidio una pena de muerte sin que valiera como atenuante el celo del amante o marido agraviado. También el incesto en primer grado de afinidad o consanguinidad era la muerte. Y así podemos mencionar varios, pero lo mencionamos como ejemplos. Y ahora sobre las prisiones podemos decir que García Ramírez nos dice que se refiere a ciertas formas de privación de la libertad en Teilpiloyan para deudores y reos exentos de la pena capital. También el Caucali para responsables de delitos graves, el Malcali para prisioneros de guerra y el Plutacali para reos de faltas leves. Cada una de las culturas
que se asentaron en el territorio nacional durante la época prehispánica desarrollaron normas penales propias, pero en términos generales eran muy similares a las reseñadas de Texcoco. Las conductas y sanciones antes descritas que ya mencionamos ahorita pueden servirnos como una aproximación al derecho penal prehispánico, y el cual presenta características muy diferentes a nuestra concepción actual. Por esto, el pueblo conocía las normas de conducta a través de las pinturas jeroglíficas, por lo cual no había una codificación ni sistematización de las mismas. Se permitía la venganza privada en ciertos supuestos. Por lo tanto, no siempre intervenía el juez ni se seguía un proceso para imponer las sanciones. También había diversidad de sanciones como la muerte, la esclavitud, privación de la libertad, castigos corporales, destierro, confiscación e incluso algunas tan singulares como la demolición de la casa del infractor. También la duración de la pena y su forma de ejecución dependía de la clase social del delincuente. Pese a lo anterior, conviene evitar juicios de valor de lo sucedido en aquel tiempo, pues las reglas de comportamiento corresponden a los valores sociales de cada época y no a los actuales. Solo cabría agregar que los historiadores señalan que en la época prehispánica la criminalidad era escasa. Por esto, después de la conquista, fue necesario establecer las instituciones jurídicas que regularían la vida en los nuevos territorios españoles. La novísima recopilación de 1805 y las siete partidas fueron los ordenamientos frecuentemente aplicados en la Nueva España. Las últimas se integraban con una serie de ordenamientos sustentados en la tradición romano-canónica germánica y son, por lo tanto, el origen de nuestro actual sistema jurídico. Ahora vamos a concluir esta cápsula hasta aquí, pero vamos a seguir hablando un poco más de la historia en la siguiente cápsula.